Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. Hay historias que uno busca y hay otras historias que lo buscan a uno para ser contadas. Y hace un tiempo en este podcast hablamos sobre los abuelos. Y este es un tema muy bonito porque primero yo cuento con la fortuna y he contado con la fortuna de tener unos abuelos hermosos y maravillosos. Y sé que también hay personas que no han contado con esta posibilidad, que quizás no conocieron a sus abuelos, que también puede que no hayan tenido una buena relación con ellos, como también hay muchas otras que por el contrario, y como me sucedió a mí, ven en estas personas el reflejo del amor más puro y el amor más verdadero y honesto. Y ellos a su vez se pueden convertir en algo más, no solo el abuelo que alcahuetea, que está ahí para consentir, para mimar, sino que hay unos que cumplen un rol, según las familias, de ser papá o de ser mamá. Y hay otros que, por ejemplo, se han encargado del cuidado de sus nietos o sus nietas porque los papás trabajan. En fin, ustedes saben que en las familias se pueden presentar miles de situaciones. Pero sea como sea que sean estos momentos y estas vivencias en familia, los abuelos y las abuelas son figuras imprescindibles en la vida, porque no importa cómo esta situación de amor o de distancia que se vivan con ellos, siempre serán casi que ese punto de partida de nosotros como personas y siempre harán parte de nuestro sistema familiar. Y hoy, como les decía, esta historia me buscó a mí y qué fortuna poder coincidir en este capítulo porque tengo una invitada que se llama María Paula Munevar y ella nos va a contar la historia de Modesto Berrío. Una historia que me parece demasiado linda porque, y bueno, ella ya no lo va a contar en persona, pero es una historia que nos enseña cómo en vida nosotros podemos hacer tantas cosas para que el día de mañana, cuando alguien nos falta, cuando alguien se nos vaya, parta de este mundo, trascienda, podemos quedar con el corazón tan sano y con tanta aceptación, a pesar del dolor propio del duelo, pues que definitivamente es una invitación a vivir la vida y sobre todo a amar a esas personas que nos rodean y a quienes muchas veces no somos capaces o no les expresamos nuestro amor y lo que sentimos por ellas. Así que María Paula, mil y mil gracias y bienvenida a este podcast. Hola, Caro, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ti. Bueno, yo te sigo hace un montón, yo soy fan de tus podcasts, entonces desde el día uno como que Gracias. generé esa conexión. Siento que de cierta forma, por más de que sean casos que uno no ha vivido, le ayudan a uno con algunas cosas que exprese la persona de cómo vive su duelo o experiencias que ha vivido y uno dice, ay, yo también. Entonces, bueno, no, esta vez quise compartir mi historia y gracias por tenerme aquí también como tu invitada. No, a ti. Y como tú lo decías, hay algo que me parece muy bonito en este tema de compartir historias y es que muchas veces uno no sabe cuándo la otra persona se pueda sentir identificada, ¿sí? Hay personas que de pronto, como lo decía en la introducción, puede que no tengan una buena relación con sus abuelos, que no no los hayan conocido porque se murieron cuando estaban chiquitos o lo que sea, pero siempre hay alguien que se puede sentir identificado y si uno le puede dar una mano a que entienda que de pronto hay una luz que en este momento puede estar teniendo, no sé, tanta oscuridad porque seguramente su abuelo o esta persona falleció hace poquito, pero que vea en uno una luz de esperanza. Y por eso me gusta tanto tu historia y quiero que empecemos literal desde el inicio, que nos cuentes quién fue Modesto Berrío y cuál es como ese rol que tuvo tu abuelo en tu vida. Bueno, Modesto Berrío era mi abuelo materno. Yo por parte de mamá soy hija única y nieta única. Mi mamá sí tiene un hermano, mi tío nunca quiso tener hijos y pues se casó con una persona que ya tiene un hijo, entonces para él fue perfecto, entonces me quedé nieta única. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña, tendría por ahí que 5 años, casi yo no me acuerdo. Entonces desde ese entonces mi mamá y yo nos fuimos para Cali, yo soy de Cali, nos fuimos a vivir a Cali donde estaban mis abuelos, como para ella volver como a comenzar. Y desde ahí, digamos que empezó mi crianza con mis abuelos.
Una vez mi mamá se organizó, otra vez trabajo, ya se independizó en su propio apartamento. Yo ya no me quería ir de donde mis abuelos, entonces como ella trabajaba mucho y digamos hubo un tiempo que sí estuve con ella, pero me la pasaba, era como con la empleada, entonces como que dijimos, bueno, sí, que se quede con los abuelos, igual mi mamá todos los días iba después del trabajo y pues ya los fines de semana juntos, entonces como que empecé a criarme también con mis abuelos, obviamente mi papá pues siempre estuvo presente, siempre crecí con mi papá, pero mi papá era de la Armada, entonces nunca vivió en Cali, porque en Cali no hay Armada, siempre era en otra ciudad, lo trasladaban mucho, entonces yo lo veía como en vacaciones, en mi cumpleaños y cosas así muy específicas. Y bueno, mi abuelo era retirado también del ejército. Él, según lo que me cuenta mi mamá y mi tío, era una persona supremamente estricta, de carácter fuerte, muy de la época de él, anticuado en muchas Ujú. cosas, un poco machista en otras, pero cuando llegué yo, como que cambió, digamos, cada que a mí me contaban esas historias, yo decía como que ese no es mi abuelo, porque conmigo Total. era otra persona, él era como, yo era su mundo, de hecho, yo a él le decía papi, yo no le decía abuelo, porque en cierto modo, por no tener a mi papá en la misma ciudad, él se convirtió en esa figura paterna y que estaba conmigo en todo, porque claro, mi mamá por trabajo en muchas cosas no podía acompañarme del colegio o lo que fuera, y él era el que estaba ahí, entonces yo le decía papi. Cuando yo hablaba de él, sí me expresaba como mi abuelo, pero para mí él era papi, 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 y pues mi papá era papá o pa. Y Ujú. empezamos a generar un vínculo muy, muy, muy cercano, porque mi personalidad se parece mucho a la que él tenía. No sé, o sea, yo siempre me preguntaba, ¿será que fue porque me crié con él o en realidad yo, así hubiera vivido en China, hubiera tenido la misma personalidad? Porque sí, en los gustos, en la forma de pensar, en muchas cosas éramos muy parecidos, entonces éramos una sola persona, él y yo siempre decíamos que éramos uno, que parece que a mí me hubieran sacado pues de la costilla de él, que yo parecía más hija de él que mi propia mamá. Entonces como que éramos muy unidos. Eh, él era un abuelo muy moderno, digamos mi abuelo, aparte que era muy A enérgico, pesar de nunca, como, a pesar de lo que decías que era machista y todo eso que es propio de la época, pues sí, como, digamos, a veces llega uno también para mostrarles a ellos algo diferente, o sea, uno también se convierte en maestro para ellos. sí, claro, y digamos yo lo ayudaba a veces a abrir un poquito la mente en ciertos temas, porque en cierto modo yo sabía cómo llegarle, cómo hablarle, entonces como que empezaba a aceptar las cosas. Digamos, había una cosa muy chistosa que siempre teníamos como ese chiste de que mi abuelo cuando se ponía bermudas usaba medias largas. Y yo era Ok. como, papi, no, uno con bermudas usa tobilleras. Y él como, no, 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 ¿cómo así? Y yo, papi, pero es que ¿cómo así? Eso se ve muy feo, parece rolo. Entonces él era como que no, no, no. Y yo era como, darles una oportunidad. Y él, no, 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 como dices tú, las odio. Porque él me molestaba de que yo a cualquier cosa era, uy, no, lo odio. O algo me gustaba mucho, uy, lo amo. Y él era como, lo amo, amar es muy fuerte, tú cómo vas a decir que amas el helado, que amas no sé qué, y yo era como, ay, Total. Es como entonces no es tan sí, literal. sí, entonces como que así se fue dando, de hecho él era el que estaba casi que en todas mis entregas de notas, yo tenía que hacer trabajos donde amiguitas él me llevaba, o sea, mis amigas todas tenían que ver con él, todas conocieron a mi abuelo, además él era una persona muy alegre, una persona que siempre contaba chistes, siempre tenía una sonrisa en la cara, él decía que la edad era mental, entonces era muy enérgico, él hasta su último día manejaba su carro, montaba bicicleta solo, él jugaba tenis, sacaba su perrito solo, él tenía iPhone y usaba WhatsApp. Moderno. No, él era muy Ujú. moderno. Usaba WhatsApp. Nosotros, de hecho, hablábamos mucho por WhatsApp, por notas de voz, por FaceTime. Todavía, de hecho, debo confesar, tengo el chat de mi abuelo. No, no lo he querido borrar
porque Ay, no. Es más, deberías como exportarlo. O sea, hay sí, conversaciones que, por ejemplo, yo exporto y las guardo porque no, tienen sí, información que uno de verdad no quiere perder. y notas de voz, sí las tengo guardadas en mi celular porque yo digo, no, el día de mañana no sé qué le pase a mi celular y se me borra y me muero. Sí, sí, Porque total. si dicen que Hay que uno tener con, backup de eso. sí, dicen que a uno con el tiempo se le olvida la voz de las personas y yo antes decía como, ay, obvio no, pero sí pasa. Uno intenta Pasa. acordarse el tono de la voz y uno dice, pucha. Entonces yo decía, no quiero que me pase y muchas veces escucho las notas de voz de él y escucho su voz y digo como, ay, no, quiero siempre tenerte aquí. Y bueno, entonces ahí la tengo todavía, el chat. Porque pues de hecho sí, era como algo, desde que yo me fui de Cali, era algo que hacíamos mucho, apenas nos levantábamos, el que primero se levantaba llamaba al otro por FaceTime y era la Ok. primera persona que el otro buscaba, digamos que él también, a él le pasaba algo y él entraba, era a contarme a mí primero antes que contarle a mi tío o a mi mamá. Ok. Me quería pedir un favor, un consejo, lo que sea, me contaba. Y así era yo, como que siempre estábamos el uno el otro buscándonos, de hecho, me pasaba mucho, ya no tanto, han pasado ya 4 años desde que se murió, pero todavía me pasaba que me levantaba y era, ay, tengo que llamar a papi. Y como que era como, ya no está papi. Ese, En- total, ese golpe de caer en esa realidad es duro. A mí me pues pasaba sí. cuando mi papá se murió, yo tenía también una costumbre similar con él y era que yo llegaba del colegio y lo primero que yo hacía era llamarlo. Entonces esos primeros años después de eso, era como llegar a la casa y yo ahí tengo que llamar a mí. No. Entonces Sí, eso es horrible porque uno lo hace como por mecánica, como que ya uno lo tenía como tan instaurado pues como en la rutina uy, de uno que sí. uno lo va a hacer y caer en ese golpe o en esa realidad es duro. Y lo que tú decías también, por ejemplo, no cortarse de la voz. Yo no tenía como nada, porque pues claro, mi papá se murió en el 2009, no tenía como no había tanto celular, no había tanta cosa, como que toda la tecnología apenas estaba como llegando. Entonces tengo como muy pocas cosas de video de él. Y una estaba en uno de estos cassettes de videograbadora, pues que uno no puede escuchar en ningún otro lado. Y yo moví cielo y tierra para poder tener eso en un CD o pasarlo a mi computador, todo, porque era como que el día de mañana en que en realidad ya no me acuerde cómo era su voz, cómo era su tono, quiero tener algo para escucharlo. Y muchas veces lo escucho, es como, ¿cómo era que hablaba? Lo pongo y es como, ya me acordé de su risa. Sí, sí, no, eso Bueno, sí. María Paula, me gustaría que nos contaras cómo llega este momento pues, de la muerte de él, previo, pues como que antecede tu duelo. Venían con esta relación como tan hermosa y todo. eh, y pues para que la gente sepa y antes de que tú nos cuentas, de que tú nos cuentes, perdón, a tu abuelo le da un cáncer y obviamente que acá me parece algo muy, muy chévere también de hablar y es como el cáncer es una de esas enfermedades, en realidad todas, pero esta en particular por ser entre comillas de las más comunes, es una enfermedad que toca inmediatamente a toda la familia y transforma como inmediatamente como toda la dinámica familiar, porque es como un miedo inmediato que llega con la palabra cáncer, como que son varias situaciones las que cambian, entonces me gustaría que nos contaras sobre esto. Bueno, Caro, no, pues en el 2018 yo me fui a vivir a Barcelona, me fui a hacer un máster. Era un año, yo volví a Colombia más o menos en julio del 2019, entonces, bueno, estuve en Barcelona, no sé qué. Ya cuando empezó el 2019, armamos el plan de que mi abuelo, mi mamá, una tía y el esposo fueran a visitarme y aprovecháramos y pues hiciéramos como un viaje, el Eurotrip. Entonces, bueno, esto fue así, ellos viajaron como para marzo, abril más o menos. Estuvieron un mes, estuvimos en Barcelona y bueno, viajamos por muchas partes. Y ya cuando él se iba a devolver, no, pues obviamente para mí fue durísimo, pero pues yo decía, bueno, no, ya, en 2 mesecitos estoy en Colombia. Antes de yo irme a vivir a Barcelona, yo ya vivía en Bogotá, yo estoy viviendo en Bogotá en este momento, pero mi plan era que como
me había ido un año del país. Yo dije, no, quiero ir a Cali, quiero estar en Cali con mi familia. Entonces yo llegaba de Barcelona directo a Cali y mi idea era quedarme hasta enero del 2020. Ok. Entonces, bueno, estuvieron allá, todo súper. Mi abuelo era de Medellín, entonces él tenía planeado cuando llegara del viaje irse para Medellín, de los hermanos, donde mi tío que también vive allá. Y yo como, no, papi, no, espérame que yo llegue, nos vamos juntos. Y él, bueno, me esperó. Entonces yo llegué a Cali en julio. Eh, Cuando llegamos, mi abuelo era una persona muy juiciosa como con el médico, él iba constantemente a exámenes, a todo, era una persona muy sana. Y obviamente cuando yo llegué, pues sí, de por sí él y yo éramos unidos, ahí sí que yo no lo dejaba ni para el baño. Entonces como que un día lo acompañé a una cita médica y yo, bueno, pues a mí no se me hizo raro, siempre iba a controles. Y cuando estábamos en la sala de espera y lo llamaron, pues yo me paré como a ir con él y él como, no, Gordis, espérame acá. Y yo como, no. Entonces yo entré Ujú. y sí noté que él fue como que, pero yo, ay, bueno, entré con él, normal. Entonces el médico llegó con unos exámenes y le dijo como, bueno, don Modesto, ya tengo los resultados de la biopsia. Efectivamente, es lo que le comenté, es un cáncer de lengua. Entonces yo me quedé como así que un cáncer de lengua, o sea, no entiendo nada. O sea, fue como un baldado encima porque no sabía ni siquiera que le habían hecho una biopsia, no sabía nada de nada. Y él como que de una, claro, la cara fue como de nervios, de shock, porque le estaban diciendo que tenía un cáncer de lengua y adicional yo me estaba enterando. Entonces como que Total. Ujú. él quedó frío. Entonces el médico, no, pero mire, el cáncer de lengua es diferente a los otros tipos de cáncer, digamos que es más fácil, es como un cáncer de Ujú. piel. Entonces ya lo voy a remitir, hay que ir a donde un cirujano de cabeza y cuello, bla, bla, bla. Entonces, bueno, salimos de ahí, no, pues yo estaba en shock, yo no sabía qué decir, qué hacer. Obviamente a uno le dicen la palabra cáncer y uno de una vez piensa, Dios mío, se va a morir, no. Entonces Sí. a mí me entró un miedo horrible, pero yo decía, no, yo no le voy a demostrar esto, porque mi abuelo igual era una persona muy nerviosa, él era muy sentimental, él era puro corazón. Entonces yo como que nos fuimos a desayunar y yo empecé a hablar con él, yo le dije que tranquilo, que íbamos a buscar todo para que todo saliera bien, que mi abuela lo estaba cuidando desde el cielo, que él estaba muy joven, que él todavía tenía mucha vida. Entonces como que le empecé a dar ánimos y él, bueno, entonces desde ahí yo empecé a ir con él a todo, todos los exámenes médicos, bla. Me puse en búsqueda del mejor cirujano de cabeza y cuello en Cali, lo encontramos, tuvimos la cita con él, fue una cita súper chévere porque el señor era, primero era súper devoto, entonces para mi abuelo fue como uff, porque mi abuelo también era muy católico, entonces se sintió muy tranquilo, el médico además le echó flores, entonces él como buen país era feliz, pues, entonces bueno, y él nos empezó a explicar en un tablero cómo iba a ser la cirugía. Resulta que mi abuelo desde febrero, antes de irse a España, le empezó a molestar como un sapo en la lengua, como a un lado. Pero mi Ok. abuelo sufría, él sufría de herpes, de esos fuegos y todo, entonces él pensó que Sí. era algo así, entonces nunca fue un doctor. Que era normal. Ujú. Sí, y se automedicó, entonces él empezó que la piedra lumbre, que no sé qué, bla. Entonces le molestaba mucho para comer y claro, ya antes del viaje, pues ya había pasado más de un mes, él seguía con eso y él dijo como, uy, no. Pero él dijo, no, yo no voy a decir nada porque se me daña en el viaje. Entonces él se fue. Estando allá, curiosamente, nunca le molestó, no le dolió, no nada. Y cuando volvió fue que llegó a donde el internista, le hicieron la biopsia y ya el resultado estuvo cuando yo ya estaba aquí. Entonces, claro, como él dejó pasar tanto tiempo, se le creció hacia atrás, era de manera Ok. vertical. Entonces, al Ok. crecerle tanto, era mucho el pedazo que debían cortar de la lengua, porque a veces cuando la gente le da cáncer de lengua, si es un pedacito, simplemente cortan ese pedacito y ya, la persona puede vivir normal. Como lo de él era tanto, le tenían que cortar la mitad de la lengua de manera vertical. Entonces, ahí Ok. obviamente él ya no podía quedarse con solo ese pedacito. Entonces tenían que hacerle un injerto. El injerto venía de esta parte del brazo, del el antebrazo, Wow. y de Ok. la pierna sacaban como una capa de piel para cubrir el brazo. Entonces era una cirugía
que duraba 10 horas, que era un grupo de médicos grande porque eran unos trabajando en la boca, otros al tiempo en el brazo y otros al tiempo en la Y pierna. otros en el pie. Sí, entonces cuando nos dijo él de entrada 10 horas, los dos quedamos así. Y yo, fue, pucha. Y entonces él, no, pero tranquilos, don Modesto, usted está muy sano. Mi abuelo en ese entonces tenía 80 años, pero eran 80 muy bien sentados. De hecho, nunca nadie le ponía los 80. Y dijimos, bueno, no. Le hicieron los exámenes de anestesia, todo perfecto. Se programó la cirugía. Mi abuelo cumplía años el 1 de agosto y la cirugía se programó para el 2 de agosto. Entonces, el 1 de agosto del 2019 fue un cumpleaños muy especial porque por la cirugía todos sus hermanos estaban aquí, pues estaban en Cali, habían viajado desde Medellín, estaba mi tío, estaba la esposa, estaba mi mamá, estaba yo, bueno, estábamos todos, le hicimos una super celebración. Por la cirugía también él sabía que la recuperación iba a ser larga, entonces él no iba a poder comer por la boca en un buen tiempo. Entonces como Ujú. que dijimos, bueno, ¿qué quieres almorzar? Como para despedir de que vas a comer dentro de Todos los mucho. deseos, total. Entonces pidió mondongo, comimos mondongo, de hecho yo amo el mondongo. Y, Ok. y bueno, fue súper feliz. Al otro día temprano, todos en la clínica, mientras lo preparaban, como que lo dejaban a uno acompañarlo. Entonces, pues yo estuve ahí con él. Obviamente era muy difícil, yo soy una persona supremamente sensible, yo soy súper llorona, yo soy muy nerviosa, entonces yo en esa sala yo estaba llore y llore, yo decía, Dios mío, todo el mundo era como, cálmate, que él no te ve así, entonces cuando yo entraba yo era como, y yo, bueno papi, no, todo va a salir bien, yo me voy a quedar las 10 horas acá, tú tranquilo, que cuando tú te levantes yo voy a estar aquí, y él, bueno, pero pues él estaba muy nervioso también. Me tomé de hecho una foto con él, ahí, él ya vestido y todo, y ya, pues me despedí, salimos a la sala de espera y listo, él entró a cirugía. Las 10 horas yo estuve allá, yo no me moví de esa clínica. Además, porque siempre tuve la esperanza que en medio de la cirugía, no sé, el doctor saliera como a decirle a uno, no, va bien, pero no. Total. Ujú. En las 10 horas estuve pegada al techo, nunca salió nadie a decir nada, entonces yo pensaba lo peor, yo decía, ¿será que está grave y no pueden ni salir a avisar? No, no, yo estaba, se cumplieron las 10 horas y ya, yo estaba como ahí en la secretaria, yo ven, ya se acabó, puedes llamar, por favor, di algo. Como a la media hora de que se acabaron, salió el doctor, dijo que no, que todo muy bien, le había ido súper, que era un guerrero, que estaba súper, entonces bueno, que le iban a pasar a recuperación y que entonces quién era la persona que se iba a quedar. Yo siempre había dicho, le había dicho a mi mamá antes, como mami, yo me voy a quedar con él. Entonces como que ese día mi mamá me dijo como que gorda, yo creo que lo mejor es que yo me quede con él porque yo creo que él va a salir muy hinchado, muy lastimado y yo no quiero que tú lo veas así porque tú no te controlas y así él esté inconsciente, yo no quiero que él te oiga llorar y yo, ay, bueno. Entonces yo me fui para la casa, eh, mi mamá se quedó con él y listo, ¿no? Ya el otro día me iba a quedar yo. Entonces mi mamá, justo cuando me estaba organizando para irme a la clínica, me volvió a decir como gorda, eh, te voy a hablar muy sinceramente, papi está muy hinchado, o sea, él tenía la lengua muy hinchada, entonces él no podía respirar por la lengua en ese momento, entonces él tenía un tubo y también Ok. tenía como un tubo acá en el cuello que era el que le drenaba como todo lo de la sangre. Entonces el cuello estaba Ya. como un sapo, o sea, era una cosa impresionante. Entonces mi mamá me dijo como, te voy a mandar una foto para que veas cómo está y quiero que me digas con sinceridad si tú sientes que eres capaz de quedarte con él, porque yo no quiero que él te sienta llorar. Yo necesito que estemos Ujú. fuertes, bla. Y yo, bueno, mami, sí. Y yo, ay, mi mamá tan exagerada. Y me mandó una foto. No, no, yo obviamente me puse a llorar. Yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Aparte que es ver una persona enérgica, como lo Sí, describes tú, una persona tan enérgica y tan llena de vida, pues digamos hinchada, sí, inconsciente, con tubos y todo, es una imagen cero fácil, pues como sí. de procesar.
Sí, es muy duro y yo decía, no, no. Entonces, esa noche no me quedé. Le dije, mami, la verdad, no, no me siento capaz, necesito procesarlo. Entonces se quedó ella otra vez. Ya la siguiente fui yo, súper mentalizada. Yo dije, no vas a llorar, no vas a llorar. Él estaba en UCI. Eh, Cuando yo entré, me acuerdo, él estaba con una enfermera y pues mi mamá. Entonces yo al verlo, yo, ¡ay! No, obviamente a mí se me salían las lágrimas y yo no podía ni hablar y mi mamá habla, le dile que estás acá y yo, mami, no puedo, me pongo a llorar. Entonces yo era como, entonces yo le cogí la mano y yo empecé, papi, aquí estoy, me voy a quedar contigo. Entonces ya cuando mi mamá se fue, la enfermera se fue, yo me paraba siempre al lado de la cama y le cogía la mano y le hablaba. Él estaba inconsciente porque igual decían que le iban a despertar de a poquitos porque obviamente era Ujú. muy doloroso todo lo que le habían hecho. Claro. Entonces estaba dormido, pero cada que yo le hablaba yo sentía que él como que apretaba la mano. Entonces yo decía, ay, me está escuchando. Y además le tenían los brazos, se los tenían amarrados a las barandas de la camilla porque explicaban que cuando una persona tiene un tubo y se despierta, el reflejo es de una tirar a jalarse el tubo. Oh, ok. Entonces no podían dejarlo así. Entonces, bueno, él empezó a despertarse poco a poco. Yo me quedé yo todas las noches me quedaba allá. O sea, yo no dormía, no me importaba. Aparte, las clínicas son heladas, pero yo decía, no, yo no tengo vida en mi casa. Yo tengo que estar aquí viendo lo que le pasa, qué pito, qué se le. O sea, entonces yo era ahí. Ya cuando él se empezó a despertar, él como que primero peleaba con todo el mundo porque estaba amarrado. Entonces él a todas las enfermeras las Claro. insultaba, que lo soltaran, que él se iba para su casa y yo era como... Y entonces eh, le quitaron el tubo, pero igual al hablar era como si tuviera una papa en la boca porque estaba hinchado. Entonces no se le entendía tanto, aunque uno alcanzaba a identificar qué era lo que decía. Entonces él me hablaba, o sea, él decía cosas muy raras, a veces como que cosas que no tenían que ver con nada, entonces era como, ay, decirle a este señor que se vaya, y pues no había nadie, y yo era como, Ok. pues yo le seguía la corriente, yo me quedaba como, no, ¿por qué hará eso? Pero yo, ay, sí, ay, señor, váyase. Entonces, o me decía, ay, pásame no sé qué cosa de allá, y era la pared, no había nada, y yo, bueno, me hacía la magia. Ok. Pero yo le decía a mi mamá, mami, no entiendo por qué pasa eso, y mi mamá era como, no, es la anestesia, pero pues eran cosas que seguían pasando una semana después, y yo decía, mami, pero la anestesia, tanto tiempo, y yo, bueno, nunca me asusté porque nunca me habló de alguien que estuviera muerto. Ok. Eh, entonces yo dije, bueno, siempre dicen que cuando una persona ve el muerto es porque ya se lo van a llevar. Entonces yo decía, no, bueno, no, no Sí. ha pasado, entonces no me asusto. Como que él hablaba de los hermanos y que me veía a mí y yo, bueno, bien. Entonces, bueno, y de hecho yo hice un curso en la clínica de cómo alimentar por sonda para cuando le dieran de Oh, alta ujú. poderlo ayudar porque pues es como un aparatico y la máquina y no sé qué y yo dije no, o sea, yo lo que sea por mi abuelo lo voy a hacer, lo voy a ayudar, todo, bla. Después, bueno, él iba mejorando súper bien, todos estaban impresionados de cómo hablaba, de que había hablado muy rápido, pues como claro que se le entendiera, entonces todos, no, va súper bien, buenísimo, bla. Lo pasaron a habitación y le dieron de alta el 15 de agosto, duró 15 días en la Ok. clínica. Ese 15, me Eso es, acuerdo yo, estamos en 2020. 2019, 2019, perdón. yo lo estaba ya vistiendo para irnos y le estaba poniendo los zapatos y vi que una de las piernas estaba muy hinchada y él era de piernas flaquitas, era súper patiflaco. Entonces yo dije como, ve tan raro. Entonces yo llamé a la enfermera y le dije como, no, mira, necesito que revises esto antes de que nos vayamos porque pues no me parece normal. Entonces ella, bueno, le hicieron unos exámenes, se lo llevaron por allá y cuando volvieron dijeron como, sí, tiene un trombo, pero tranquila, no pasa nada, es un trombo pequeñito, se puede ir para la casa, simplemente le tienen que aplicar las inyecciones anticoagulantes en el estómago cada día. Y yo como, ah, ok, listo, pues yo no soy Nos médica, vamos. Ujú. nadie en la familia era médico, entonces todos dijimos, pues sí, ellos son los que saben. Nos fuimos Ujú.
como a las 7 de la noche, el 15. Llegamos a la casa, bueno, pues ya todos dijimos como, uff, ya pasó lo peor, pasamos la cirugía, ya estamos en casa, no, bien, entonces mi tío listo, mañana me voy, entonces mi tío al otro día cogió otra vez para Medellín, mi mamá el otro día volvió al trabajo, ya todos dijimos, ya, pasamos lo peor. Ujú. Y el 16 estaba yo con él en la casa. Obviamente como él duró 15 días en camilla, pues él estaba débil. Entonces De acuerdo. para caminar y tocaba uno ayudarlo mientras él otra vez cogía fuerza. Además de que era muy Ujú. flaquito, pues ahí se enflaqueció más. Entonces, bueno. Y hubo un momento que él estaba como en la cama y yo me senté con él y me abrazó y me dijo como, ay, Gordis, yo te amo mucho. Y yo, ay, papi, yo también. Entonces, ahí como que nos quedamos y me dijo, ay, ¿me ayudas a pasarme al sofá? Y yo, dale, sí. Entonces me paré, lo paré, yo lo tenía así como de acá el brazo, lo iba llevando. Obviamente íbamos muy despacio y en la mitad del camino, él, ¡pum!, se me desplomó. Entonces yo quedé como en shock, yo de una me agaché y yo, papi, papi, papi. Y él era como mirando perdido, o sea, la mirada era perdida, así como si no estuviera ahí. Y yo, papi, papi. Entonces yo puse una almohada, lo acosté y fui corriendo de una a la ventana a gritarle al portero como que venga, ayúdeme, por favor, algo le pasó a mi abuelo. Bla. Entonces como que mientras él subía, yo me agaché ahí a mirarlo. Él tenía los ojos cerrados y como que en ese momento los abrió y hizo como lo que llaman el último suspiro, hizo como ¡ah! Y volvió a cerrar los ojos y yo papi, y pues ya, nunca más los volvió a abrir. Yo empecé como loca a hacerle pues reanimación así con las manos. Yo igual no tengo ni idea de eso, pero yo decía, no, no, o sea, yo estaba, no, Claro, horrible. total. No, pues, y además que uno en ese momento uno quiere hacer todo, así uno no Sí, sepa, creo que también es como una inyección de adrenalina que uno tiene, horrible. pues para intentar, no es una situación fácil y uno ahí quiere intentar todo, así no sepa. Lo único que creo que lo que menos se pasa por la cabeza es no sé hacerlo. Sí, no, yo dije, ¿qué tal funciona? O sea, lo que sea, yo empecé, llegó el portero, mi abuelo vivió muchos años ahí en ese edificio, entonces como que todos los vecinos lo conocían, entonces empezaron a llegar los vecinos, había un vecino que era médico y él entró a ayudar y pues obviamente yo estaba devastada, yo lloraba y yo, papi, 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 entonces yo llamé a mi mamá, obviamente no le dije que, porque, o sea, yo entré como en una negación de que cuando yo vi el último suspiro, yo dije, mi abuelo se murió, pero, pero no lo quería aceptar. Entonces yo dije, no, no, él lo pueden revivir, él lo pueden revivir. Entonces yo, cuando llamé a mi mamá, yo no le dije, obviamente, que él se había muerto, porque pues mi mamá no sé ni qué estuviera haciendo, y dije, la mato ahí. Entonces yo dije, no, mami, necesito que te vengas ya, mi abuelo le pasó algo, por favor, ven, ven, ven. Entonces ella arrancó para la casa, pero pues mi mamá estaba al otro lado de la ciudad, entonces se demoraba un poquito. Entonces, en todo ese proceso empezaron a llegar vecinos a ayudarme, como a acompañarme, no sé qué. En ese momento yo llamé a mi esposo, que en ese momento era mi novio. Él estaba en Bogotá, y pues yo obviamente súper mal, le dije como que mi abuelo se murió, no sé qué le pasó, se cayó, bla. Entonces yo no podía ni hablar, entonces una vecina me dijo, ven, pásamelo. Entonces yo se lo pasé y yo vi que ella empezó a hablar súper suave y alcancé a escuchar que ella le dijo como sí, ya se murió. Como si mi esposo le hubiera preguntado, ¿él está muerto o qué pasó? Y ella dijo como sí, ya se murió. Entonces yo empecé como, no, él Ujú. no se ha muerto. Entonces yo lloraba y lloraba. Y yo, no, no, no. Entonces como que el vecino del frente era psiquiatra, entonces él me trajo como una bebida, me dijo, mira, tómate esto, necesitas calmarte, no sé qué. Entonces yo me acuerdo que yo solo me senté ahí en un sofá y yo empezaba, abuelita, por favor, no te lo lleves, no te lo lleves. Eh, Ahí como que ya, yo aparte, antes de todo eso, desde que pasó la caída, yo empecé a llamar a ambulancia. Ok. No, o sea, yo no sé cuánto se demoró, de verdad, no, no llegaban, no llegaban. Yo, Aparte que a uno el tiempo se le hace eterno. ay, sí, y aparte que uno llama desesperado y la señora era, nombre, cédula, y yo, señorita, necesito que mande una ambulancia, o sea, pídame los datos después, pero mándela. Y ella era como, necesito saber, y yo no. Entonces yo llamé a mi mamá
trabajó en Emermédica, entonces yo le dije, mami, necesito que hables, que manden una ambulancia, estas ambulancias no llegan, fue hace como media hora, no sé qué, tanto que yo estaba al punto de pensar, yo dije, no, yo me lo voy a llevar en el carro. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, me lo voy a llevar en el carro porque no llega. Y mi mamá como, no, en el carro no, porque cuando uno llega a una clínica, si no es en ambulancia es más problema, no sé qué, y yo no. Entonces, bueno, yo creo que a los 40 minutos llegó la ambulancia que llamó mi mamá. Ok, Entonces como ellos conocían a mi mamá, pues me conocían, entonces como que para ellos fue un poco más triste la situación porque nos conocían a nosotras. Entonces él claro. llegó y yo como ven, necesito que le pongas esa cosa que como que manda no sé cómo se llame eso, pero yo Sí. sé que, yo sé que eso reanima, por favor, y entonces él como que mira, yo necesito saber si tu abuelo tiene una falla cardíaca. Y yo como, ah, sí, y él como no, entonces yo no puedo ponerle eso, lo siento, me toca con la mano, y yo no, entonces él empezó ahí con la mano, no, o sea, yo puedo decir que él duró por ahí media hora. Y luego yo decía, en verdad siento que lo hizo por mí, porque creo que cuando él llegó, Como que te vio él tan desesperada que lo hizo, sí, pero ya sabía desde que había llegado que estaba muerto. sí, yo siento que él ya sabía que no había nada que hacer, pero dijo, le voy a dar gusto, y yo ahí como con esa esperanza de verdad que él como que volviera a respirar y lo que fuera, hasta que ya después de media hora él me dijo como que María, lo siento mucho, pero ya no hay nada que hacer, y yo, no, o sea, uy, no, eso fue tan horrible, yo ni siquiera sé cómo explicar cómo se siente. Para mí fue como si se me hubiera venido todo encima. Yo decía como que en 2 segundos se me pasó toda la vida enfrente y yo decía, ¿cómo voy a vivir sin él? O sea, nunca en mi vida me había imaginado vivir sin él, por más de que uno dijera, ay, los abuelos se mueren. Yo nunca había pensado ay, el día que él se muera, porque yo lo veía muy enérgico, nunca vi el punto de, bueno, ya me toca pensar en que no voy a estar con él. Entonces, fue horrible, yo me quedé ahí como así, no, entonces yo no, entonces ya ellos entraron, fue a llamar a, a los que recogen el cuerpo y como que en ese momento ya los vecinos me ayudaron a cargarlo y lo pusieron en la cama. Entonces ya ahí yo como no, o sea, yo solo lloraba. Cuando mi mamá llegó, todos los vecinos ahí como en el pasillo. Entonces mi mamá quedó como, ¿qué pasó aquí? Y entra al cuarto y lo ve. Entonces mi mamá también, no, mi papá se tiró al piso y no, pues súper mal. Después yo le decía a mi mamá, mami, tú cuando yo te llamé, ¿nunca pensaste que él estaba muerto? Y ella como no. O sea, yo dije, pucha, se puso grave, algo le pasó, voy ya por él, hay que Ujú. llevarlo a la clínica, pero nunca me imaginé llegar y encontrarlo muerto. Ok. Entonces yo empecé, mami, fue mi culpa, yo lo paré, yo no sé qué le pasó, se cayó. Entonces mi mamá como, no, eso no fue tu culpa. Y yo, mano, entonces bueno, ya se fueron los vecinos, mi mamá se quedó como esperando a que llegaran por el cuerpo. Llegó una gran amiga de mi abuelo, pues que era la viuda de uno de sus mejores amigos, y ellas eran en la sala y yo era en el cuarto, acostada con él, así agarrada, o sea, a mí no me dio miedo nada, yo era ahí con él y era súper curioso porque él estaba todavía súper flexible. Yo le cogí mi mano, metí la mano así y yo lo abrazaba y yo le decía, papi, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo me vas a dejar? Y yo, por favor, nunca me dejes, no me dejes. Y era así, yo duré por ahí, uy, yo no sé, yo creo que más de una hora. Llegó mi tía, con la que viajaron, que en realidad es una tía abuela, y entró al Ujú. cuarto y me dijo, María Paula, necesito que te salgas ya. O sea, tú no lo estás dejando ir, él está aquí, tienes que dejarlo ir, salte acá, vente a la sala, no sé qué. Entonces, bueno, me salí un segundo, me fui a la sala y literal a los 5 minutos llegaron por el cuerpo. Entonces ahí yo entré al cuarto. Cuando lo fui a coger, tieso. O sea, ya no se le podía Wow. estirar el brazo, la mano, nada, era tieso y yo, mami, hace 5 minutos yo estaba acá y le podía coger los dedos, le podía hacer todo. De hecho, me tomé una foto con él. Puede sonar, gente dirá, uy, no. Obviamente ya no tengo esa foto, mi esposo me la borró. Me dijo que no quería que yo tuviera esa imagen y yo era como, pues igual tengo toda la otra imagen, pero me la borró. Y ya, se lo llevaron. eh, y pues empezó todo lo de
funeraria, cremación. total. Sí, No, eso y fue. sabes que además en esos momentos uno tiene como, mejor dicho, tiene uno tantas imágenes lindas y tantos momentos compartidos con ellos que estas fotos, por más de que tengas también esta otra parte de todo lo que te tocó vivir con él, pero estas fotos se convierten como en recordatorios que muchas veces uno los ve y es como recordar todo eso que pasó. O sea, Sí. como toda esa situación triste, por más de que uno la tenga acá, yo sé que uno puede intentar siempre pensar como en las cosas buenas que sucedieron, pero a veces como cuando uno se encuentra esas fotos o como estos recuerdos de esas cosas malas, es como volver a revivir y volver a abrir esa herida que por lo general a uno ya en el día a día y cuando va pasando el duelo, pues uno ya no las va teniendo tan presentes. Sí, sí, es cierto. Igual, igual, no sé, a mí todo me acuerda de él, como que Total. yo, o sea, uno cree que solo el hecho de que se mueran es duro, pero creo que todo lo que vino después fue mucho más duro, porque fue empezar, o sea, a raíz de la muerte de él, yo dije, pues ya que me voy a quedar esperando en Cali hasta enero, yo ya me voy para Bogotá. Entonces, yo dije, me voy para Bogotá en septiembre. Entonces mi mamá ya quedaba sola en Cali, entonces mi tío empezó a decirle como que, gorda, ¿por qué no te venís a vivir a Medellín? Pues acá está toda la familia, estoy yo, que te vas a quedar en Cali sola y con ese recuerdo. Entonces como que la convencimos y mi mamá también dijo, listo, me voy para Medellín. Entonces antes de que ella y yo nos fuéramos, tocó desmontar la casa de mi abuelo, La casa. Ujú. que era la casa de mis abuelos, porque desde que se murió mi abuela, mi abuelo no quiso mover un solo plato y él dijo que no le iban a quitar nada de ahí, aferrado a lo de mi abuela. Entonces, eran 50 años de matrimonio, donde al sacar cosas yo me encontré hasta el recibo de cuando compraron los muebles de ellos por allá en 1900, no sé qué, costaron 39.000 pesos, nunca se me va a olvidar. Y yo decía, como no puede ser, él era tan organizado, tenía tantas cositas ahí, yo decía, wow. Y como que obviamente recoger todo era doloroso, o sea, en medio de cada recogida yo De acuerdo. lloraba, me paraba, yo decía, Dios mío, la ropa me olía a él, yo, o sea, fue pucha, o sea, fue muy duro, pero en medio de todo me tocó ser como la fuerte porque mi mamá estaba destrozada. Mi mamá era como si estuviera ida. Había días que mi mamá era como acostada viendo televisión y yo, mamá, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ir a empacar, o sea, tenemos 2 semanas para empacar todo. Y mi mamá era como, ay, ya no me digas nada. Y yo era como, Dios mío, entonces yo era sola empacando. Sí, ella entró como en un bloqueo, estaba Sí. súper deprimida, súper triste, como que ya oficialmente no tenía papás, entonces fue un golpe Ujú. durísimo, entonces fui yo como la que tenía que estar ahí arriba y fue empezar que quién se queda con esto, que heredar esto, que regalar esto, que no sé qué, entonces todo eso fue súper triste, y de ahí ya como cada uno seguir su vida, sus cosas. Su Yo vida. después de que ya se organizó todo fue cuando entró mi dolor, yo. Tu duelo. Ujú. Que eso te iba a preguntar, ¿qué fue, digamos, después como de esta reacomodación de la vida, qué fue lo más duro que te dio como de ese duelo y de esos días ya que vinieron como sin él, sin la llamada de FaceTime, sin el mensaje? Uy, no, la verdad fue súper duro. Yo me vine para Bogotá y era como si estuviera en modo avión, como que yo no sabía qué iba a hacer, dónde iba a vivir. Como que cuando me vine a Bogotá, pues estaba quedándome donde mi novio con los papás de él. Ujú. Pero yo decía, ¿ahora qué? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Y yo le decía a él a veces como que, ay, no, yo no quiero vivir, yo no quiero hacer nada, yo no quiero estar acá, yo ya sin mi abuelo no tengo rumbo. Y él era como, no digas eso, tú todavía eres muy joven. Y yo era como, me pucha, es que nadie entiende, porque uno dice, se murió mi abuelo. Y mucha gente es como, ay, sí, pues es la ley de la vida, se mueren los abuelos. Pero yo te puedo decir que hasta el día de hoy yo no conozco una relación de abuelo y nieta como la que él y yo teníamos. Es que él era como un papá y no la he visto en ningún lado. Entonces, por eso yo digo, nadie entiende lo que yo sentí. Y no solo eso, a eso sumarle el hecho de que se murió en mis brazos.
estando los dos solos, De acuerdo. que Ujú. es algo que en medio de las tristezas y duelos, mi mamá y yo a veces teníamos peleas y ella era como, ay, ¿tú crees que a mí no me duele? Que no sé qué, era mi papá. Y yo, mamá, tú no sabes lo que es perderlo en los brazos, no sé qué, bla. Entonces, claro, ella quedaba como, tienes toda la razón, o sea, no sé, sé que eso marcó tu vida porque sí, güey, pucha, me lo marcó. Y, y como que ya yo era así súper achantada, pues resulta que ese septiembre mi novio me pidió matrimonio y yo era como así, entonces pues él ahí me contaba como yo quería hablar con tu abuelo, sé que él era el más importante, pero no alcancé. Quería el día del cumpleaños, pero siempre estuvo rodeado de personas y no alcancé a decirle. Pero pues yo sé que él nos da la bendición y yo, entonces eso también, Otra llorada. claro, lo del matrimonio en parte fue algo, fue obviamente chévere, organizar el matrimonio es chévere, pero también era triste porque yo toda mi vida soñaba con que el día que yo me casara me iban a entregar mi papá y mi abuelo. Entonces pensar en ese momento yo decía, wow, toda mi vida lo soñé y no me voy a poder casar con él al lado. Entonces, claro, el día del matrimonio también, uff, lo pensé un montón y yo decía, estarías aquí y me casé a los 3 meses, me casé en diciembre del 2019 porque mis abuelos se habían casado en diciembre y yo dije, quiero que sea ese mes. Entonces nos casamos, eh, Que es una manera también de resignificar, pues como de cambiarle el sentido, sí, no sé, a las fechas o a los momentos que le traen a uno como recuerdos nostálgicos, uno poderlos como inundar de cosas que le dan a uno felicidad. sí, total. De hecho, y pues en cierto modo yo, pues igual yo siento que yo todos los días trato como de hacer cosas por él. Entonces, yo digo, bueno, mi abuelo se Ujú. sentiría feliz de esto, Tim. Entonces, actúo de tal forma. De hecho, en mi casa yo tengo un rincón eh, como de todo lo de él, del ejército, su casco de cuando combatía, su Ujú. pistola, la granada, no sé qué, el nombre, la foto. Y, y para mí es todo, o sea, él realmente todavía me parece que es un tema difícil, como que hay personas que dicen, bueno, ya 4 años, pero yo siento que O como pues es que era tu abuelo, sí, no es tu papá, pero como lo decía desde el inicio, hay sí, personas que cumplen un rol en la vida de uno, más allá del título que sí, socialmente aparte que tengan. adicional a ese rol, hacía su rol de abuelo alcahueta, que me daba gusto en todo porque Ujú. era la única De nieta, acuerdo. entonces si yo quería algo y no podía nadie, pues él era bueno, yo te lo voy a dar. Y él me decía siempre, mientras yo esté vivo, nada te va a faltar. De hecho, el máster fue como un capricho que a mí se me metió, yo me quiero ir a Barcelona a hacer un máster. Entonces mi papá era como, pero ¿cómo así? ¿Por qué no lo haces en Bogotá? ¿Te metes a los Andes? Y yo, no, yo me quiero ir a Barcelona. Y él era como, entonces tú lo que quieres es viajar. Y yo, bueno, entonces quiero viajar, pero quiero. Entonces, como que él era, Ujú. ay, entonces mi abuelo me dijo, listo, yo te apoyo. Y de hecho él fue el que me pagó a mí el máster. Entonces, como que Ok. eran así en muchas cosas que yo siempre sentía su respaldo, que yo sabía que no estaba solo. Yo decía, bueno, no puedo algo, mi abuelo lo puede, él va a estar detrás mío, él me va a ayudar. Y fue también como enfrentarme como a la soledad, porque pues yo tenía a mi Ujú. esposo, mi mamá, pero había muchos momentos donde, no sé, me pasaba algo y me sentía frustrada y yo decía, pues pucha, mi abuelo estaría aquí, él me escucharía, Para contarle a él, sí, claro. Ujú. y, y pues yo siento que con el tiempo igual el dolor sigue siendo fuerte, como que no es que a uno se le pase, y más porque uno va viviendo cosas nuevas que uno dice, ah, me hubiera gustado que él estuviera acá para vivirla. Como por ejemplo, cuando Así es. nacieron mis hijos, yo siempre pensaba, uy, ¿cómo sería mi abuelo de bisabuelo? Y de hecho una vez lo hablé con él, Ujú. una vez yo le decía como, papi, ¿tú te imaginas cuando yo tenga hijos? Y él me decía como, uy, no, si así te amo a ti, ¿cómo sería a tus hijos? Y yo era como, wow. Y me da a veces nostalgia porque el papá de mi papá todavía está vivo, mi abuelo por parte de papá. De hecho, vive acá en Bogotá también.
y cada que él ve a mis hijos y a todos sus bisnietos, porque él tiene varios bisnietos, eh, es como un Ujú. amor, una felicidad que a mí me da nostalgia y pienso en mi abuelo y digo, ah, ¿cómo hubiera sido? Porque pues con mi abuelo paterno, pues sí, yo lo amo y tengo una relación, pero primero son 7 hijos con mi papá, somos un montón de primos y segundo, mi abuelo es Rolo, entonces yo no crecí con él, yo solo lo veía en diciembre, entonces no es Total. lo mismo a mi otro abuelo, entonces como que yo cada que lo veo juntos, yo digo, ay no, ¿cómo hubiera sido mi abuelo? Y me da una nostalgia y yo digo, Dios, ¿por qué? Y muchas veces me pregunto, por qué me pasó eso? O sea, ¿por qué él estaba entero? Yo siempre le decía, yo a ti te veo a los 100 porque era una persona entera. Entonces son cosas que yo a veces decía, ah, que ¿por qué? Sí, total. Y que son esas preguntas que finalmente uno no les va a tener respuestas, porque Sí, sencillamente, como yo siempre lo digo, así era el plan. O sea, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Así era, así tenía que ser, no hay de otra. sí, sí, uno nunca lo entenderá, toca aceptar y seguir porque no hay de otra. Aceptar. Y entre uno más acepte, como que más va liberando como ese dolor, que obviamente lo va a acompañar a uno siempre, o sea, no importa si han pasado 4 o 10 años, es un dolor que uno va a estar ahí, pero uno sí va creciendo como alrededor de ese dolor. Sí, no, y empezar a vivir con eso. Uno mismo empieza a ver cómo sentirlos cuando están en el otro plano. De hecho, cuando él se Ujú. murió, hubo un amigo que me dijo unas palabras que me llegaron al corazón, porque él me decía, la relación de ustedes es tan fuerte que ahora trasciende a ser de manera espiritual. Entonces me decía, la conexión va a seguir Sí, espiritualmente. Y yo era como, "Ah", pero ahora pues lo entiendo más, a mí sí me pasan cosas que yo digo, es mi abuelo. Y al principio pensaba que era yo haciéndome un pajazo mental, como por querer creer que era él, pero ujú, me pasa mucho, que de hecho lo escuchaba en otros podcasts tuyos, yo decía, ay, a mí también, como yo veo ujú. mucho un pajarito y, y pues yo vivo en un piso alto, que de hecho me parece raro que el pajarito llegue tan alto, y como que es como si el pajarito me persiguiera a mí, porque como que él está ahí parado hasta que yo lo vea. Apenas yo lo veo y el pajarito dice, listo, me vio, se va. Pero pues, me Se va. pasa Ok. estando en mi cuarto, se para ahí, o si estoy en el cuarto de mi hijo, se para ahí, o estoy en la terraza, se para ahí. Entonces yo siempre, ya cuando me empezó a pasar con tanta frecuencia, yo dije, yo creo un montón en las diosidencias y yo dije, es él, estoy segura que es él, es él. Total. Y en la calle con los carros, pues las iniciales de él eran MB y yo a veces volteo y veo un carro de la nada y la placa dice MB. Y yo soy como, ¡ah! Pero no es como que yo salga buscándolo, sino que es cuando volteo y miro y yo, wow. Que uno voltea y los mira. Ujú, Entonces yo ahí sí. dije también, sé que es él hablándome. Yo igual le hablo un montón, yo soy como, papi, por favor no me dejes, por favor cuídame, porque cuando él se murió, yo no lo soñaba, yo nada. Entonces yo era como, "Ah, ¿por qué no te puedo ver? Aparécete, por favor". Y de hecho en estos 4 años lo he soñado una sola vez, pero en ese sueño yo sentí que era real, porque yo en el sueño sabía que él estaba muerto y yo apenas lo veía lloraba y lo abrazaba y lloraba y yo le decía, papi, te extraño mucho. Y como que él solo se quedaba mirándome y sonreía. Y yo era como, pues cuando yo me levanté, yo me acuerdo que me levanté pues como nostálgica, pero a la vez súper feliz porque yo decía, hablé con él, sé que le pude decir y lo abracé Sí. de verdad y le dije, te extraño porque es que te extraño todos los días de mi vida. Y siempre lo pienso y de hecho él era muy unido a sus amigos, los retirados del ejército. Ahora yo estoy en ese grupo de WhatsApp de ellos y yo hablo por ello, pues como en nombre, porque en cada plan de él con ellos siempre iba yo con él, yo era la que lo acompañaba, entonces todos me Ok. conocen y trato siempre de hacer cosas que yo digo, uff, sé que lo hubieran hecho feliz, Que te recuerden a él, que te hagan sí, sentirlo como vivo. sí, siempre, obviamente igual agosto no deja de ser un mes triste porque
Él nació en agosto Ujú. y se murió en agosto, entonces para mí esas fechas todavía son súper dolorosas, pero, pero pues sí, yo trato de vivir con, como recordando lo bueno. A mi hijo le hablo un montón, de hecho, yo le puedo mostrar una foto de él y él me dice, ay, es mi bisabuelo Modesto que está en el cielo, porque se lo nombro Ujú. día y noche. Total, eso como Sí, es mantener vivo su legado. además de que yo siento que a mi hijo me lo envió él, porque mi hijo fue sorpresa, o sea, llegó sin ser buscado y la fecha de nacimiento de él es en agosto. Y ese agosto que él nació era el primer agosto sin mi abuelo, sin su cumpleaños. Entonces yo dije, me lo envió mi abuelo, estoy segura que me lo envió él. Pues así. Total. María Paula, para ir finalizando, me gustaría que digamos desde esta experiencia, de este duelo que has tenido, que es un duelo marcado por la unidad, eh, digamos que por una vida totalmente ligada a él, me gustaría que le dejaras un consejo a las personas que pueden escuchar este podcast y están atravesando una situación similar, bien sea también con su abuelo, ¿sí? O bien sea con una persona que represente, pues digamos como lo mismo que tu abuelo significó para ti en tu vida, que es como esta compañía única e incondicional. No, pues el consejo que yo siempre digo es que de verdad disfruten al máximo esas personas mientras están en vida, porque sí puede sonar súper cliché, pero esa es como una de las cosas que a mí me quedaron buenas después de su muerte y es que yo tengo 100% satisfacción en que yo le demostré todos los días cuánto lo amaba, se lo expresé, se lo hice saber con actos, con palabras, siempre lo puse encima de todo el mundo, como que fue, de hecho era una edad difícil porque yo estaba en la universidad y uno es muy de, ay, me voy de rumba con los amigos, el novio y Sí. descuida un poco la familia, pero yo con mi abuelo no. Y peleaba a veces con amigos porque yo tenía un plan hoy para rumbear y si mi abuelo 5 minutos antes me decía, Gordis, ¿qué vas a hacer hoy? Esa pregunta yo sabía que era porque él quería salir, porque él era callejero. Y yo, nada, papi, ¿qué quieres hacer? Y era, ay, vamos a dar una vueltica y yo listo. Y cancelaba el otro plan y me iba con él. Entonces, cuando él se murió, no sentí como le pasa a mucha gente que uno dice, ay, no, me faltó dedicarle tiempo, si yo no hubiera salido tanto y me hubiera dedicado a Ujú. él, si yo le hubiera expresado en palabras diciéndole te amo. Yo decía, Dios mío, gracias porque eso lo hice. Siempre lo puse primero, siempre cancelé todo por él. Siempre yo le decía a él todo el día, yo papi te amo, yo no puedo vivir sin ti, yo no sé qué voy a hacer sin ti, ni nunca, nunca te quiero eterno. Y éramos así, entonces como que siempre sentí, esa fue mi satisfacción, sentir que en vida le di todo y que se pudo ir feliz, de que le devolví todo lo que él hacía por mí, entonces yo sí digo que aprovechen al máximo esa persona especial, Así es. porque pues uno en realidad, así como lo de mi abuelo, uno no sabe cuándo se va a ir, no es solo cuando una persona se enferma que uno se mentaliza, y bueno, del día de mañana se caen en una escalera y se pueden morir. Entonces, es todos los días mostrarlo, valorarlo y disfrutarlo. Así es. Sí. Total, así es. María Paula, mil y mil gracias de verdad por aceptar esta invitación, por abrirte a contar esta historia que yo sé que no es fácil uno sentarse a volver a contar, a volver a revivir, pero mil gracias de verdad por tu valentía y estoy segura que tu abuelo está ahí presente todo el tiempo acompañándote. Total, porque antes de hacer esta llamada, como te digo, yo soy súper llorona. Y yo le dije como papi, por favor, dame la fuerza para poder hablar tranquila, para no llorar. Y mira, lo pude hacer en limpio. Perfecto, así que No, a gracias. ti, Mejor Caro. dicho, ahorita le tienes que hacer una oración de agradecimiento. Sí, no, gracias a ti, Caro. La verdad fue un momento muy agradable y bueno, espero que a alguien le sirva de alguna forma este testimonio también. Así es, que es lo más importante. Y bueno, gracias también a todas las personas que nos escucharon y nos vieron. Nos vemos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast. Chao.